Por favor. Víctor Gonzalo, de Aldama Delgado. Bien. Me pregunto que cómo llega a ser asesor del ministro y bueno, pues me empieza a contar un poco que la relación la tenía con el presidente, con Sánchez y con Santos Cerdán, y que de repente pues cuando hacen la moción de censura pues él pensaba que se iba a quedar en presidencia y lo mandan con Ábalos. Quiere decir que la relación que él tenía con Ábalos, según me cuenta a mí, tampoco era... O sea que fue una decisión del presidente el que Koldo recalara en el ministerio como asesor del ministro. Eso es lo que le contaba. Eso es lo que me cuenta él y es lo que parece ser, que es una decisión del presidente que se vaya con Ábalos como asesor o como lo que ellos indiquen. Además recuerdo perfectamente una palabra que él me dice: hemos llegado aquí, hemos llegado al ministerio y se nos hace grande. Quiere decir, como diciéndome, si nos puedes ayudar o nos puedes echar una mano en diferentes cosas o asesorar, te lo agradecería. Básicamente un aparato el viaje básicamente lo organizo yo. Quiere decir, el viaje, yo pido la seguridad al gobierno de México y hablo con los contactos que tengo en México. Se le pone la seguridad al ministro con los coches y con la policía, a lo que el embajador se vuelve a molestar bastante porque no entiende. Bueno, no es que no entendía muchas de las cosas que se estaban haciendo y por qué las estaba haciendo, en este caso, alguien como yo, y no las estaba haciendo la embajada. Esto es un viaje que se realiza el día 4 de febrero. El día anterior, un domingo 3 de febrero, usted recuerda haber participado en un acto organizado por el Partido Socialista, al que asiste el presidente, don Pedro Sánchez, con ocasión de la incorporación de Pepu Hernández. Bueno, yo quiero aclarar aquí algo. Yo no participo en un acto. A mí me hacen ir a un acto, ¿vale?, del Partido Socialista para hablar con el presidente, porque el presidente quería conocerme y hablar conmigo. Quiero decir, yo no participo en un acto del Partido Socialista. A mí me hacen ir el señor Ábalos, en ese momento, que ya sí lo conocía, y Koldo, a ese acto. O sea, usted no es militante del Partido Socialista ni simpatizante. O sea, a usted se le convoca a ese acto porque estaba planificada una reunión o un contacto con el presidente del gobierno. Así es. ¿Es así? Se ha publicado una foto, usted lo habrá visto, con relación a ese día en el Teatro de la Latina. Esa foto, imagino que no fue subrepticia, ¿no? Bueno, esa foto... Ni de encuentro fortuito. Para nada. Esa foto se hace en un sitio reservado, en el que solamente estamos el presidente, Koldo y yo, en el que el presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado, y le digo, no tiene que darme las gracias, y dura poco más la conversación. Salgo, el presidente se queda hablando con Koldo, no sé de qué, y al momento, 30 segundos, sale Koldo y sale el presidente. Es decir, fortuita no es la foto. O sea que se provoca ese encuentro a los efectos de que le agradezca. ¿Agradecer el qué? Las gestiones tenía que ver con el tema de México y del viaje que al día siguiente se planificaría con ocasión del Tren Maya. Sí, sí, así es. Yo les digo que obviamente yo no voy a ir a Venezuela con una mano delante y una detrás a decir que yo vengo a dar un mensaje del gobierno si no me hacen un mandato o me hacen algo para demostrar que yo estoy yendo, digamos, para tener unas conversaciones. A lo que se me hace una carta, que creo que se ha publicado también, esa carta, y me voy con esa carta. Es una carta que en algún momento se ha tachado de falsa, pero existe, ¿verdad? Es una carta que expide don José Luis Ábalos, que firma ministro de Fomento, Gobierno de España. Así es. Y es una carta en la que se dice que se le envía a usted con la misión de que sirva de enlace en nuestras relaciones. Así es. Si esa carta es falsa, entonces habré robado el papel a la Casa de Moneda y Timbre, porque está troquelada, ¿vale? Y es un papel especial que usa los ministerios y se usa en presidencia, con una carpeta que viene con el escudo de España, y también no sé dónde la habré robado para haberla obtenido. Pero usted ha visto la carta publicada. Sí, claro. Y esa carta es real, sí, es la que se corresponde totalmente con la real, realidad. y me la firma el ministro delante mía, el ministro Ábalos. Vale, y la cronología: el 4 de febrero del año 2019, España reconoce a Guaidó como presidente electo de Venezuela, y el Congreso de los Diputados, el 19 de febrero del año 2019, lo vota y respalda ese reconocimiento. Desde ese momento
hasta que luego posteriormente pues parece que se cambia de criterio, en el que ya empieza a denominársele no presidente electo, sino líder de la oposición venezolana. ¿Qué pasó? Porque Pues usted decía que la otra parte, pues de alguna manera reacciona, ¿no? Algo muy sencillo. La otra parte se siente traicionada por también una serie de acuerdos que tenían con el gobierno de España. Les dicen que no les van a permitir que le lingüinen y que no les van a permitir que les tomen el pelo. Y se lo dicen muy claramente, que o dejan de reconocer a este señor como presidente interino o se acaban las relaciones entre países. ¿Eso pudo ser el detonante de que se organizara el viaje de Delcy Rodríguez? Parte de ella. Vale, vamos a adentrarnos en eso, se contiene también en el atestado, lógicamente. Entonces, en este contexto aparece organizándose un... Bueno, ese viaje se formaliza partiendo de la base del ya el enfado por el gobierno venezolano y se organiza un mes antes de que la vicepresidenta llegue a este país. Es decir, he escuchado 20 versiones diferentes de este viaje y he escuchado que el día que llegaba la vicepresidenta a este país el gobierno de España estaba enterado de eso. Eso es incierto. El gobierno de España estaba enterado tanto por el presidente como por el señor Marlaska como por el señor Ábalos, obviamente, que hablaba directamente con Delcy Rodríguez a través de mi móvil o de mis móviles que me aportaban, luego sí que lo aclararemos, y sabían del viaje. A lo que la vicepresidenta me dejó muy claro y le dejó muy claro al señor Ábalos que ella tenía una sanción para viajar a Europa, y el señor Ábalos le dijo que no se preocupara, que todos los estamentos estaban enterados y que iba a tener un viaje tranquilo y sin ningún problema. Hay una carta también, que creo que ha sido publicada, que se demuestra que un mes antes se sabía del viaje de la vicepresidenta a este país. Sí, hay una carta de invitación, ¿verdad?, que firma el señor Ábalos. ¿Cuándo empieza a organizarse? 20 días, un mes antes de su viaje. La carta de invitación es de fecha 10 de diciembre del año 2019. Pues a partir de esa carta se empieza a organizar el viaje. Es más, yo soy quien alquila la casa en la que la vicepresidenta se iba a alojar. El Ministerio del Interior mandó a, según Coldo, yo no lo sé porque no les pedía la placa, mandó a Policía y CNI para revisar la casa. Embajada de Venezuela mandó a su seguridad para revisar la casa. Y una semana antes de llegar la vicepresidenta, su jefe de seguridad llegó a España, que eso también se puede comprobar, para revisar la casa. En ese momento también, pues Ministerio de Exteriores dice que la vicepresidenta está sancionada y que no puede viajar a este país. Y eso ya es en diciembre del 19. Entonces, obviamente, esa carta que se iba a hacer a través de una invitación del gobierno o del ministerio se hace a través del partido como secretario de organización del partido y la firma el señor Ábalos. Porque el ministerio, sabiendo de esa sanción, no quería aparecer como organizador de la visita. Yo no sé si no quería aparecer o no, pero estaba enterado, quiere decir, permitió el viaje. Organizada una cena en un restaurante privado. La agenda dice con todos los M y viene también el M de sanidad. O sea, ¿puede usted indicar qué ministros estaban invitados a la cena y para qué? ¿Y por qué esas carteras? Bueno, esa cena iba a ser en un restaurante que al final se iba a cambiar, obviamente, por temas de seguridad, y se iba a cambiar a la casa. A la casa que usted alquiló en el Viso. Eso es. Los ministros que iban a acudir a esa cena era el señor Marlaska, la señora Teresa Rivero, el ministro Illa. Rivera, el ministro Illa, María Jesús Montero, la ministra María Jesús Montero, Ábalos, obviamente, el presidente. El presidente también estaba convocado a esa reunión. Sí. Me llama Coldo y me dice que llame al avión o que llame a la vicepresidenta y le diga que no puede aterrizar en España porque va a ser detenida. Y le digo que sí, es una broma, que la vicepresidenta está volando en un avión privado, que como ahora, que si estamos en el país de la pandereta. Además se lo digo así. A lo que me dice, esto no es broma, es muy serio, por favor llama y que se dé la vuelta, tenemos un lío grave. Yo no puedo llamar a esta señora y decirle que se dé la vuelta, y más cuando estáis avisados. A lo que la vicepresidenta aterriza en el aeropuerto de Barajas, en la terminal 1 ejecutiva. Se notifica al presidente de lo que está sucediendo y el presidente le pide a Ábalos que vaya al aeropuerto.
para evitar una crisis diplomática, por lo que fue. Bueno, iba a ser detenida, más que una crisis diplomática. A ese avión, que también ha habido muchas especulaciones, a ese avión solamente sube el señor Ábalos y yo. ¿Vale? Y la vicepresidenta le dice muy claro que llame al presidente delante de ella y que le diga que si ella toca suelo español y es detenida, va a haber un problema grave. A lo que hacen lo que tienen que hacer, que tampoco sé cómo, el señor Marlaska se encarga de que el comisario en ese momento del aeropuerto de Barajas cree una zona Schengen, que tampoco sé cómo se hace, pero supuestamente crean una zona Schengen para que la vicepresidenta pueda bajar y del avión vayamos a la sala VIP de la Terminal 1 ejecutiva con toda su comitiva. En esa comitiva venía el ministro Félix Plasencia también, que entonces era ministro de Turismo, y otras personas, y se baja todo absolutamente, se baja ella y se bajan las maletas de los pasajeros. Y nos quedamos en la Terminal 1 con el señor ministro, Koldo, su comitiva, la vicepresidenta y yo, pues más o menos 5 horas, en lo que ahí oigo barbaridades, como es llamar a la ministra de Defensa para que se preparen dos pilotos militares y cojan el avión privado y se vuelvan a ir. ¿Y quién dice que se eche mano de pilotos militares? Pues Koldo, que se le ocurrían cosas magníficas. Pues se le mete a la vicepresidenta por el interior de la pista, que no va ni al handling, se le mete por el interior de la pista con coches de la Guardia Civil, se llega al avión, se sube ella y la comitiva y se marchan a Qatar. El avión de Qatar estaba en suelo español. Obviamente. La maleta es ridículo, las especulaciones del oro y todas las especulaciones. Si alguien entiende técnicamente de lo que es un avión privado, un Falcon 900, con 8 pasajeros que venían en el avión y 12 maletas llenas de oro, el avión se cae. Es decir, es un tema técnico, no hay mucho más que decir. Además, una vicepresidenta de un país no necesita venir en un avión privado con maletas llenas de oro. La manda por valija diplomática y se acabó la historia. Bueno, Juan Carlos Cueto le conozco porque me lo presentan. Yo necesitaba financiación para unos locales que tengo en las 4 Torres, entonces me presentan al señor Cueto, el señor Cueto entra dentro de esa financiación, empezamos a tener una relación empresarial y en esa agenda, como había otro empresario que era señor Gómez Arribas, señor Rafael Gómez Arribas, pues también meto al señor Cueto para posibles negocios que se pudieran hacer en Venezuela, pues tenía una relación ya bastante estrecha con él. Bueno, material sanitario en sí no, pero sí estaba ya viéndose todo el tema de las vacunas. Al final Venezuela creo que está contratando la Sputnik con Rusia, pero ellos necesitaban algo más, o necesitaban alguna posibilidad más, no solamente tener una vacuna rusa para el pueblo venezolano. Terminando una de estas reuniones, pues el señor Javier Hidalgo sale con sus asesores y yo me quedo en el despacho colindante al despacho del señor ministro hablando con Koldo. A lo que viene el señor ministro y bueno, pues como en una conversación de estas, como digo yo, de pasillo, dice que se le viene, digamos, el mundo encima, que le han puesto a él como el interlocutor o le han puesto a él como para que lidere la compra de material sanitario y que no sabe por dónde empezar. A lo que yo le ofrezco, oye, yo tengo contactos en China, puedo moverlo y puedo tener una empresa que ha trabajado en temas sanitarios, además pensando justamente en eso, que había trabajado en temas sanitarios porque Soluciones de Gestión había hecho contratos importantes en Angola y creo recordar que había construido un hospital en Angola, y le ofrezco mi ayuda. A lo que me dice que perfecto, pues que sea, le dice a Koldo, pues pedirle los datos y que sea una de las ofertas que nos están llegando. Vale, porque se había recibido alguna otra oferta, parece. Habían recibido varias, no una, habían recibido varias ofertas. Vale, en todo caso, el señor Ábalos indica a Koldo García que que sea una más, que presentemos la empresa y que si, oye, que si podemos llegar a hacer algo porque los requisitos que nos pidan son los adecuados, pues que tiráramos para adelante. Se hizo una regla de 3 y se cobraba con un porcentual. Si no estoy equivocado, cobré creo que como 5,5 millones o 5,800,000, algo así. Hubo una negligencia importante en las llamadas de Koldo, que eso era él el que se encargaba de llamar a los ministerios y a las diferentes administraciones
de repente una mañana nos encontramos con 8,5 millones de correos en la cuenta. A lo que llamamos al interventor de correos, le decimos que qué ha hecho, que qué es eso, y nos dice que no nos preocupemos, que ya nos mandarán el contrato. A lo que le decimos que no funciona así. Le dice que le transfieren sin sujeción a contrato ninguno, 8 millones de euros. Directamente. ¿A la cuenta de Soluciones? Sí. Y ese dinero se devuelve inmediatamente. Porque no había contrato. Esa misma mañana creo que se devuelve. ¿Y por qué razón se hace esa transferencia? Bueno, pues por la ansiedad de pedir, de seguir pidiendo mascarillas y de tener a todas las administraciones para obtener mascarillas. Y obviamente por un beneficio que al final pues pidieron. ¿Se ha reunido usted personalmente con doña Teresa Rivera? En varias ocasiones. ¿Varias? Sí. ¿Para qué? Pues para un proyecto que teníamos que era la España vaciada. Que es decir, queríamos convertir esos pueblos o esas zonas en pueblos temáticos con la condición de darle a la comarca o darle a los sitios más cercanos a esos pueblos mano de obra del lugar y aprovechar pues todas esas infraestructuras que había en desuso que se estaban cayendo o en muchos casos no, en muchos casos los pueblos estaban bien, poder hacer esos pueblos temáticos. Huacalúa, que es una empresa de Javier Hidalgo, y bueno, la lideraba, en ese momento la liderábamos una persona dos personas de Javier Hidalgo y yo, y en algún momento en Huacalúa, que yo no estuve en esa reunión, pero estuvo la señora Begoña Gómez. ¿Le consta que doña Begoña Gómez intervino en estas reuniones también con doña Teresa Rivera para el desarrollo de este proyecto? En una por lo menos sí. Vale, entonces de estas cantidades, ¿cuál es la cantidad que aproximadamente, ya ha dicho en otras cosas, el dinero? Aproximadamente no, 250.000 euros al señor Ábalos y 100.000 euros al señor Coldo. Más pagarle otras cosas como en la casa de Plaza España Ahora le pregunto por el tema del apartamento. De Jessica y otra serie de cosas como son vacaciones y dinero que me pedía Coldo para diferentes cosas. Dice usted cifra en 250.000 euros las cantidades que hubiera podido percibir el señor Ábalos. No, 250.000 euros que percibió el señor Ábalos. ¿Qué percibió? ¿Vale? Y 100.000 euros que percibió el señor Coldo. ¿Cómo? En efectivo. Vale, siempre se le pagaba en efectivo. Siempre. Hay dos apuntes, que es K10.000 y luego otro que es 2000R o R2000. K10.000 es Coldo. K10.000 es Coldo y 2000R, pero también esto hay que explicarlo, porque si no parece, es Rubén, el comandante de la Guardia Civil. Esto se describe por la UCO como pagos recurrentes. Sí, pero vuelvo a repetir, sobre todo el de Coldo es evidente, porque es lo que más o menos... se le daban 10.000 euros prácticamente todos los meses, sí, al señor Coldo. Sí, por lo que he dicho antes, porque el señor Ábalos tenía una serie de gastos que con su sueldo no le llegaba. O sea, que esta cantidad que pone K10.000, ¿usted cree que luego Coldo repartía? Bueno, repartía sí o sí, porque además a mí me consta que en alguna de las veces que yo estaba en el ministerio le entregaba al señor Ábalos, y lo he visto. Es decir, no se entrega 2.000 euros al comandante de la Guardia Civil para su sueldo, para sus historias, se entregaba para que me diera dispositivos para mi seguridad y la seguridad de la unidad. ¿Y de manera tan recurrente era necesario todo? Yo cambiaba dispositivos cada mes. Por ejemplo, el famoso piso de Plaza España Jessica, como he dicho anteriormente. El de Torre Madrid. A ver, explique que bueno, pues piso de qué va. Hay poco que explicar. Quiero decir, el señor Ábalos tenía una relación extramatrimonial. Se me pidió que si podía pagar ese piso, le dije que sí, y por no hacerlo yo una vez más directamente, igual que me negué a hacerlo de la casa de Málaga o Cádiz, donde está el término municipal, pues se lo dije a mi socio, que es Alberto Escolano, y que lo pagara él. Y así se hizo hasta el momento en el que ella o él se cansan, y me consta que ella le amenaza a él con diferentes cosas. Bueno, si puede explicar qué otros pagos realizó usted a petición del señor Coldo. Pues al señor Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra Montero. ¿Don Carlos Moreno Medina? Sí. Explique mínimamente en qué Bueno, consistió. se le pide un favor para una compañía que teníamos que se llama Pilo Real Estate, en el que no llegábamos a un acuerdo con Hacienda, y se le pide a Coldo que si de alguna manera se puede intervenir para que nos hagan mínimamente un aplazamiento, que nos hagan algo porque nos iban a embargar. Bueno, se hace la gestión,
Obviamente, el señor Carlos Moreno dice que antes de hacer ningún movimiento él tiene que hablar con su jefa, que es la ministra Montero, y que si ella autoriza, pues que hacen el movimiento. Se nos concede el aplazamiento de Pilot. ¿Se había denegado hasta ese momento? ¿O Sí. había habido trabas? Bueno, nos estaban pidiendo un aval que no se podía entregar en ese momento. Para cualquier aplazamiento piden avales. Sí. Y estábamos dando otra serie de cosas que no era el aval, un calendario de pagos y otra serie de cosas que no era el aval y no se permite. Hasta que interviene, pues... Se interviene y se desbloquea la situación, sí. Y finalmente se concede el aplazamiento, ¿verdad? Sí. Dime qué necesita o qué quieres y ya está. Y bueno, se me piden 25.000 euros y se lo voy a dar a Coldo a lo que me dice que no, que lo entregue yo, a lo que le digo que no. Y entonces se organiza una reunión debajo del ministerio, que hay un bar, una reunión. Quedamos a tomar un café y Coldo le entrega el sobre a Carlos Moreno. Ya te lo sé. Sí. Otros pagos a instancias de... Pues señor Víctor Ángel Torres, por el tema de las mascarillas y por el contrato de Canarias. ¿Qué percibió? ¿Alguna cantidad? Aquí me niego. Coldo me dice que el señor Víctor Ángel Torres pide 50.000 euros. Yo le digo que no voy a pagar más de lo que ya está acordado y menos otro contrato que depende de él, porque de alguna manera dependía de lo que él llamaba y de las gestiones que él hacía. Es decir, yo ahí me niego y le digo que no. A lo que me dice que pues sí, que no lo hago, que vamos a tener problemas, y a lo que evidentemente luego en un futuro pues empezamos a tener problemas diciendo que si las mascarillas eran falsas, que si no, menos mal que tenemos, como bien he dicho, los certificados de SGS y no hay ninguna mascarilla fake, ni ninguna mascarilla de las que hemos traído nuestras son falsas. Otra cosa es que en algún sitio se hayan mezclado o que en algún sitio hayan querido decir que nuestras mascarillas son falsas. Y Santos Cerdán. Y a Santos Cerdán, en la misma práctica que al señor Carlos Moreno, se le da 15.000 euros. ¿Pero por qué? Es decir, ¿qué ocurre? Porque bueno, se lo pues pide Coldo porque también. parece, ¿no? Estábamos viendo una licitación con una constructora, que prefiero no decir el nombre. Coldo me dice que no nos metamos en el terreno de que hay cupos, me explica que hay cupos y que el cupo vasco es de Santos Cerdán. ¿Sabía el presidente del gobierno el que usted estaba realizando esta gestión? Obviamente. El señor Ábalos recibía 5 o 6 llamadas del presidente del gobierno todos los días. Era su todo. Era todo. Era el jefe de campaña, era el secretario de organización, era el ministro del ministerio más importante de este país, era su consultor, por decirlo de alguna manera, obviamente. Digo, porque usted Además, a mí nadie me oculta en las reuniones. Gestiones de México, absolutamente nada. Obviamente no lo hacía como una ONG, lo hacía con un interés. Quiero decir, obviamente, haciendo esas gestiones, tanto con México como con Venezuela, yo iba a obtener luego un interés. ¿Cuál es ese interés? Pues al final yo estaba llevando a un ministro del Gobierno de España a un país como México para hacer una serie de trabajos en el que yo luego, pues seguramente no, yo me beneficié, pues por ejemplo con un contrato de construcción que se nos dio en Zumpango, en un municipio de México DF, para hacer vivienda social. Pues esos pagos empezaron como volviendo de México, más o menos como al mes o 2 meses de volver de México. ¿Y en concepto de qué? Pues al principio empezamos, pues como acabo de explicar, diciéndome Coldo, oyes, joder, que el jefe necesita tal, que si le haces si tienes un detalle, pues vamos a poder conseguir más cosas y vas a poder, te van a poder otorgar más historias, va a estar más pendiente de lo que le pidas. Pues al final, digamos, favores, por llamarlo de alguna manera. Por contestar a su pregunta, sí. Señor fiscal, yo creo que quitando las mascarillas, en un total se habrá dado al señor Ábalos, quitando las mascarillas, se le habrá dado al señor Ábalos unos 400 y pico mil euros más y al señor Coldo unos 200 y pico mil euros más. Perdón, en el metálico. El metálico. Quitando, no estoy contando la casa que se le pagaba a Jessica, Sí. ni estoy contando, pues, por ejemplo, algo personal que me pidió Coldo, como es pues el tratamiento para que su mujer se quedara embarazada. Ajá. O contando una moto que se le regaló al señor Coldo, un vehículo que se le regaló a la esposa del señor Coldo. Con relación a Europa, es decir, la intervención que usted tiene aquí
y lo que tiene contacto es directamente a través de José Luis Ábalos, Sí. de las negociaciones, con alguna otra persona que hubiera participado en la gestión del rescate de Europa, vinculada al gobierno o a la administración. No, en la gestión participó la señora Calviño, Sí. participó el presidente de SEPI, Sí, participó la señora Montero. sí. Obviamente está en conocimiento del presidente. Yo tuve reunión directa con la señora Calviño Sí. para el rescate y, Sí. con la señora Ábalos. Luego hubo una videoconferencia con la señora Montero, que también estuve, pero fue videoconferencia, no fue reunión presencial. ¿Y usted estaba solo o estaba acompañando? No, al señor Hidalgo? Estaba acompañando a Hidalgo, siempre estaba ¿no? acompañado.